como están en paro, a esta clase no le vamos a llamar clase, sino que le vamos a llamar conversatorio extra áulico metamorfoseado. ¿Ya? Así que no soy un rompehuelga, sino que solamente es una cosa parecida. Atención. Comienza la clase de edema. Ya, en nuestra última clase, finalmente usé la palabra clase, ¿cierto? Hagan como que dije otra cosa. Hablamos de que una de las consecuencias que ocurría a nivel celular cuando estábamos en un órgano con congestión era que la célula se degeneraba, ¿cierto? Y hablamos de el concepto de degeneración vacuolar, cuando las células se llenaban de agua y lograban guardar el agua en vacuolas del retículo endoplasmático rugoso. Y también hablábamos de la degeneración hidrópica cuando las células, ¿cierto?, tenían una precipitación de sus proteínas citoplasmáticas con también hinchazón por agua. Ambos eran procesos continuos, es decir, la célula no es que haga otra cosa diferente, sino que de la degeneración hidrópica podíamos pasar a una degeneración vacuolar dependiendo de dónde está almacenada esta agua en condiciones patológicas. ¿Y esto por qué predominaba en un órgano con congestión? Porque los órganos con congestión, como la sangre fluye cada vez más lento a través del flujo venoso, ¿cierto? La cantidad de oxígeno a nivel tisular disminuida, lo que se conoce como hipoxia. Por lo tanto, entonces, esta mitocondria no puede generar una cantidad suficiente de ATP, la bomba de sodio y potasio ATPasa no funcionaba en su totalidad, ¿cierto? Y ocurría todo este proceso que les describí en la clase y en el video anterior. Pero no es la única consecuencia que vamos a tener en un órgano que está con congestión. Ya ahora nos vamos a centrar específicamente en lo que ocurre en la congestión, que es la alteración que ocurre a nivel del líquido o la cantidad de líquido intersticial. ¿Ya? Entonces, aparte de la degeneración celular, vamos a explorar otras consecuencias. Para eso vamos a utilizar, o vamos a comenzar siempre primero hablando de la parte fisiológica, cómo es lo que ocurre normalmente. Si ustedes recuerdan este esquema sobre el flujo sanguíneo, donde tenemos que las arterias, ¿cierto? Por un lado se van ramificando en arteriolas, capilares, donde ocurre el intercambio de sustancias, ¿ya? Donde por una parte salen líquidos hacia el intersticio y por otra parte también se van reabsorbiendo líquidos desde el intersticio al lumen vascular. Finalmente, estas capilares forman vénulas, venas y la sangre era drenada. ¿Ya? Eso es normal que ocurra. Ahora, ¿cómo si vemos ahora, bueno, este otro esquema está al revés. Si ustedes se fijan, la arteria ahora está al lado izquierdo. Es lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cierto? Ahora si nos centramos en el intercambio de sustancias, especialmente en la parte de los líquidos, vemos que a nivel arteriolar, donde la presión sanguínea, ¿cierto?, es alta, ¿ya? La fuerza neta hacia afuera es alta, significa que los líquidos tienen tendencia a salir desde el lumen vascular hacia el intersticio. Por eso estas flechas son más grandes y están apuntando hacia afuera. Significa que a nivel arteriolar, ¿ya? Esta fuerza que se llama la presión hidrostática tiende a forzar a los líquidos que salgan desde el lumen vascular hacia el intersticio. ¿Ya? Escuchen bien esa parte. Por lo tanto, entonces, acá los líquidos tienden a salir. A medida que los capilares se van ramificando, va bajando esta presión hidrostática y por eso aquí la flecha amarilla se ve más pequeñita y los líquidos tienden a entrar nuevamente, a devolverse hacia el lumen vascular. Ya piensen que esto ocurre con muchos capilares que están ramificados. No es que hay una parte seca y una parte húmeda de los tejidos, sino que esto va ocurriendo simultáneamente en varias partes al mismo tiempo. Entonces, cuando van formándose estas vénulas, ya va bajando la presión hidrostática y los líquidos tienden a volver hacia el lumen. Ahora, ¿cuál es la fuerza que permite que vuelvan los líquidos desde el intersticio hacia el lumen vascular? Es la presión oncótica, ¿ya? Que está dada por las proteínas plasmáticas. ¿Qué significa eso? Si dibujamos de otro color, ustedes recuerden que en toda la sangre hay proteínas plasmáticas, lo que estoy dibujando acá en morado. Esa concentración de proteínas plasmáticas es igual en todos los vasos sanguíneos, ¿ya? A diferencia de la presión hidrostática, que va variando dependiendo del vaso sanguíneo. Pero como las proteínas están disueltas en todos los vasos sanguíneos,
Ya en realidad no los vasos sanguíneos, sino que está en la sangre, ¿cierto? En el plasma. La presión oncótica se llama, va a ser igual en todos los vasos sanguíneos. La presión oncótica entonces es esta fuerza dada por esta diferencia de concentraciones que atrae el agua desde el intersticio hacia el lumen vascular. ¿Ya? Es decir, la presencia de estas proteínas lleva a que el agua vuelva entonces desde el intersticio hacia el lumen vascular. Ahora, ¿por qué este proceso no ocurre a nivel de la arteriola? Es porque la presión hidrostática es superior a la presión oncótica. ¿Ya? Entonces, hice una pausa para toser ahí. Entonces, esto no ocurre, a pesar de que la presencia de proteínas plasmáticas está en todos los vasos sanguíneos. Este retorno de los líquidos no ocurre a nivel de las arteriolas porque les contaba que la presión hidrostática supera a la oncótica. Por lo tanto, a este nivel, los líquidos tienden a salir y a nivel entonces venular, los líquidos tienden a regresar porque ahora la oncótica supera a la hidrostática. ¿Ya? Eso, si quieren, revísenlo varias veces y escúchenlo para que lo vean. Esto es normal. Por eso que los líquidos mantienen un buen equilibrio entre la cantidad de líquido que sale y la cantidad de líquido que entra. Por eso uno no se llena, no sale todos los líquidos de la sangre y los tejidos se llenan de agua. ¿Ya? Eso ocurre a nivel patológico, pero en la normalidad esto funciona así y funciona bien. ¿Ya? Otro esquema que muestra lo mismo, entonces, recuerden que a nivel de los capilares arteriales, la presión de filtración, acá sale la cantidad, supera la oncótica, por lo tanto los líquidos tienden a salir. Y a nivel de los capilares venosos, ocurre lo contrario. El agua, ¿cierto?, tiende a pasar desde el intersticio hacia el lumen vascular porque a este nivel la presión oncótica supera a la presión hidrostática. No se olviden de que la presión oncótica es igual en todos los vasos sanguíneos. ¿Ya? No hay vasos que tengan más concentración de proteínas. Esto es por igual. A diferencia de la presión hidrostática, que es variable en los vasos sanguíneos. Ahora llevemos esto a nivel de la patología. Cuando este equilibrio, ¿cierto?, de entrada y salida de líquidos se rompe, hablamos de un concepto que es edema. Ahora la diapositiva la voy a manejar de otra forma para que sea más fácil de describir. El concepto de edema. ¿Qué se entiende por edema? Acá lo voy a dejar con otro color un poquito más grueso. Cuando hablamos de edema, edema se refiere al aumento de líquido intersticial en condiciones patológicas, ya a un aumento entonces patológico de la cantidad de líquido en el intersticio. Por lo tanto, para que ocurra edema, tendría que ocurrir un fenómeno en estas dos partes, en una de las dos partes, no necesariamente en las dos al mismo tiempo. Que la presión hidrostática supere a la oncótica a este nivel, o bien que la presión oncótica disminuya, manteniéndose normal la hidrostática. ¿Ya? Vamos a anotarlo acá. En la primera situación, que la presión hidrostática entonces sea superior a la oncótica. ¿Ya? Es decir, tenemos un aumento de la hidrostática a nivel venoso. Es decir, a este nivel. Ya que la presión hidrostática entonces esté aumentada patológicamente. Y la siguiente situación es que disminuya la oncótica, manteniéndose normal la hidrostática. ¿Ya? Entonces tenemos dos situaciones que pueden provocar que se acumulen líquidos en el intersticio. Que aumente la presión hidrostática a nivel venoso o que disminuya la oncótica. Ahora la pregunta es, ¿en qué condiciones podría estar aumentado la presión hidrostática a nivel venoso? Y ahí ustedes recuerdan entonces el concepto de congestión. Recuerden que cuando teníamos un proceso congestivo, y acá lo vamos a volver a rayar, tenemos, por ejemplo, un bloqueo a nivel venoso, ya sea que el vaso sanguíneo está estenosado o obliterado por algún motivo, o también recuerden que tenemos insuficiencias valvulares. Lo importante es que la sangre, que debería fluir saliendo por las venas, lo que ocurre acá es que la sangre se empieza entonces a devolver, ¿ya? Y recuerden que a eso le llamábamos edema. Ahí si ven bien la flechita, la sangre se devuelve. Si la sangre se devuelve por las venas, estas venas empiezan a dilatarse y la presión hidrostática
empieza a aumentar, ¿ya? Aumentar, incluso pudiendo llegar a superar la oncótica. Por lo tanto, los líquidos que debían volver desde el intersticio a las venas a este nivel, no va a ocurrir, ya no va a ocurrir. Va a salir la cantidad normal, aquí va a salir la cantidad normal, pero el líquido que debía volver a nivel venoso no va a ocurrir porque la presión hidrostática aquí está aumentada y sigue siendo superior a la oncótica. ¿Ya? Eso espero que lo entiendan bien. Escúchelo varias veces si es necesario. Entonces, ese sería un primer motivo o una primera causa de edema. La segunda posibilidad es que la presión oncótica ahora esté disminuida. Y para eso tenemos que pensar, bueno, ¿qué podría provocar entonces una disminución de las proteínas plasmáticas? Recuerden que la presión oncótica está dada por las proteínas plasmáticas. Por lo tanto, ¿en qué condiciones podrían entonces disminuir las proteínas plasmáticas? Y ahí tenemos que pensar dónde, por una parte, se generan las proteínas plasmáticas. Recuerden que la principal proteína plasmática que tenemos es la albúmina. ¿Ya? La albúmina. Y esta proteína es entonces la principal encargada de mantener la presión hidrostática. Por lo tanto, todo lo que provoque una disminución de la síntesis de albúmina podría provocar que la presión oncótica baje y se genere edema. Una de ellas podría ser un problema a nivel hepático. ¿Ya? El hígado es el órgano que sintetiza la albúmina. Por lo tanto, un daño hepático severo podría provocar entonces una hipoalbuminemia, es decir, una disminución de la albúmina a nivel plasmático, que provoque una disminución de la presión oncótica y por lo tanto entonces los líquidos que debían regresar desde el intersticio al lumen vascular no va a ocurrir. Y la otra posibilidad es que haya una pérdida de albúmina por orina, por ejemplo, en el caso de una insuficiencia renal, ¿ya? Crónica especialmente. Y lo otro que ocurre en otras situaciones, por ejemplo, en el caso de quemaduras severas, donde si ustedes han visto o se han quemado, noten ese que en la zona de la quemadura se genera como una especie de agüita, por decirlo de una manera, en la zona de la quemadura. Cuando esto es muy masivo, muy severo, en muchas partes del cuerpo, lo que están viendo ahí, esa como agüita, en realidad es pérdida de albúmina, ya con plasma. Por lo tanto, podría también haber una disminución de la albúmina plasmática y generar esta situación. Pero las más frecuentes son las que están nombradas aquí. ¿Ya? Esas son las principales causas de edema que tenemos a este nivel. Ahora, si regresamos al primer dibujo, hay otras dos causas de edema. Una era el edema inflamatorio. ¿Se acuerdan que cuando comenzaba la inflamación había hiperemia? La hiperemia podría aumentar la presión hidrostática a nivel local. Si ustedes se recuerdan, cuando comienza una inflamación, el órgano se hinchaba, ¿cierto? Yo les comentaba que esa hinchazón se debía a la hiperemia. Pero también recuerden que aumentaba la cantidad de líquidos que salían, porque aumentaba la permeabilidad capilar. ¿Se acuerdan? Y eso lo llamábamos trasudado. Eso es también un edema de origen inflamatorio. ¿Ya? Y la otra opción es lo que ocurre a nivel linfático. Los líquidos, aparte de reabsorberse o de regresar desde el intersticio a las venas, también lo hace a través del drenaje linfático. Por lo tanto, algún problema de drenaje linfático, por ejemplo, una neoplasia que esté alojada a nivel linfático y bloquee, por ejemplo, los vasos linfáticos aferentes, podrían provocar una disminución del drenaje linfático. ¿Ya? Así que aquí vamos a colocar entonces la última diapositiva, el resumen de lo que acabamos de conversar. Y tenemos entonces que edema corresponde a un aumento de líquido intersticial. ¿Ya? Aumento de líquido intersticial. ¿Por qué se provoca este aumento de líquido intersticial? Porque puede estar aumentada la presión hidrostática a nivel venoso, por ejemplo, en un órgano que está con congestión. Y la otra opción es que disminuya la presión oncótica. ¿Por qué? Por una disminución de la albúmina, especialmente a nivel plasmático. ¿Ya? Entonces repasen causas. Ahora recuerden que acá hablábamos de congestión. Recuerden siempre poner el apellido. Congestión, ¿dónde? Y va a depender del órgano entonces que estemos hablando. El edema entonces puede ocurrir a nivel generalizado, por ejemplo. ¿Ya? Cuando ocurre a nivel generalizado, significa que en todo el cuerpo podemos tener un edema. Eso se llama anasarca.
Entonces, cuando el edema es generalizado, hablamos de anasarca. Es el nombre que recibe. Ahora, ¿cuál sería la causa de edema generalizado? Ahí obviamente no es algo a nivel local, no es una vena, ¿ya? Sino que acá hablamos generalmente de algo que es más sistémico. Generalmente disminuciones de la presión oncótica, porque recuerden que si disminuye la cantidad de proteínas plasmáticas, ya sea porque hay una pérdida o porque hay una disminución de la síntesis, eso ocurre en todos los vasos sanguíneos, no es solamente a nivel local, ¿ya? Anasarca podríamos también tener en el caso de alguna insuficiencia valvular, especialmente aurículo-ventricular derecho, pero es más raro porque ahí es sistémico, pero no es anasarca tan severa como el caso de una disminución de la presión oncótica. Cuando este edema se localiza a nivel abdominal, hablamos de ascitis. ¿Ya? Acá no se confundan, la terminación itis no tiene nada que ver con inflamación. ¿Ya? Aquí, ascitis, edema abdominal. Edema abdominal, causas, bueno, ahí tienen que pensar en las estructuras que están a ese nivel. Por ejemplo, una congestión a nivel porta, muchas veces aumenta la presión hidrostática porta y conduce a que los líquidos salgan de todo el aparato digestivo hacia la cavidad abdominal, por ejemplo, y se genera ascitis. Hidropericardio es edema en el pericardio. ¿Ya? Hemotórax, perdón. Hidrotórax es en el tórax, entonces, y ahí tenemos esos nombres que son más o menos particulares, pero todos son edemas. Ahí entonces, pues, buscando la causa, y eso es lo que vamos a tener lo que tienen que practicar muy bien, es causas. Ya acá no es memoria, sino que tienen que pensar, ¿qué ocurriría si tengo, por ejemplo, una hipertensión a nivel portal por congestión? Bueno, la congestión a nivel portal, como les contaba, aumenta la presión hidrostática y eso podría provocar entonces congestión en los órganos del aparato digestivo, aumenta la presión hidrostática venosa en esos órganos y podría entonces producir ascitis, ¿ya? Practiquen esto es clave, es muy importante. Desde el punto de vista clínico es muy frecuente, así que practíquenlo, ¿ya? Tal como les he dicho, cualquier duda que tengan, está el correo electrónico, comentarios a nivel de este video, repásenlo muchas veces porque yo sé que esto, entre la presión hidrostática y la oncótica, son términos que no son tan familiares y hay que muchas veces preocuparse de no confundir hidrostática con oncótica, ¿ya? Otra cosa que es muy frecuente que los estudiantes a veces se equivoquen es que piensan de que si disminuye la presión oncótica, necesariamente tiene que aumentar la hidrostática. O si aumenta la hidrostática, disminuye la oncótica. Eso no es así, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos una congestión de nuevo a nivel portal, aumenta la presión hidrostática a nivel porta. Pero ¿qué pasa con la presión oncótica? Nada, ya no hay nada que esté indicando que hay pérdida de proteínas, por lo tanto la presión oncótica va a estar normal. Pero este aumento de presión hidrostática va a sobrepasar a la oncótica a nivel venoso y por lo tanto se va a producir edema. Pero no necesariamente cuando aumenta una de estas fuerzas disminuye la otra, ¿ya? O viceversa. Espero que eso les haya quedado claro, ¿ya? Cualquier comentario es bienvenido, repasen esto y estamos entonces en contacto, espero que pronto, ¿ya? Que les vaya bien.